Me sentaron junto a los cubos de basura en la boda de mi propia hermana. Ella me miró y dijo, «Supongo que no cuentas». 5 minutos después, un grito rompía el salón y toda mi familia tembló. Lo que pasó ese día cambió todo para siempre. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? Como si no importara cuánto te esfuerces, siempre hay alguien que brilla más que tú, alguien que recibe todo el amor, toda la atención, todos los aplausos, mientras tú solo existes en las sombras. Durante 28 años viví exactamente así, pero hay un punto donde el silencio se rompe, donde la persona que siempre fue tizoteada decide levantarse, y cuando eso pasa, nada vuelve a ser igual. Lo que te voy a contar hoy es la historia de ese momento, y te advierto, tiene partes que te van a hacer sentir rabia, tristeza y al final una satisfacción que nunca imaginaste. Todo comenzó 3 meses antes de la boda. Vivía en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad, trabajando como diseñadora gráfica independiente. No ganaba mucho, pero era suficiente. Había aprendido a vivir sola desde joven porque en casa nunca hubo espacio para mí, literalmente. Cuando tenía 8 años y mi hermana menor Clarisa tenía 5, mis padres decidieron que ella necesitaba un cuarto más grande para sus juguetes, así que me mudaron al sótano. Dijeron que era temporal. Nunca lo fue. Clarisa tenía un cuarto lleno de luz, con paredes pintadas de rosa y muebles nuevos. Yo dormía en un colchón viejo rodeada de cajas de almacenamiento y el olor a humedad. Pero eso solo era el comienzo. En cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada logro escolar, Clarisa recibía aplausos, regalos costosos y atención infinita. Yo recibía un «muy bien», sin emoción, y tal vez una tarjeta genérica comprada de último momento. Cuando me gradué de la universidad con honores, mis padres no fueron a la ceremonia. Dijeron que Clarisa tenía un recital de piano ese mismo día, un recital que duró 30 minutos. Aprendí a no esperar nada. Aprendí a ser invisible. Y lo más triste es que me acostumbré, hasta que llegó la invitación de boda. Un sobre elegante, color marfil, con letras doradas. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una tarjeta con los nombres de Clarisa y su prometido, Derek. Un hombre que, por cierto, había sido mi compañero de trabajo 2 años atrás. Sí, así como lo escuchas. Derek y yo habíamos salido durante 6 meses. No fue algo serio, pero había conexión, hasta que un día lo llevé a una cena familiar y conoció a Clarisa. 3 semanas después, Derek rompió conmigo por mensaje de texto. 2 meses después, Clarisa anunció que tenía novio. Yo até cabos rápidamente, pero nadie en mi familia pareció importarle. Nadie preguntó si yo estaba bien, nadie cuestionó la situación, simplemente celebraron el amor de Clarisa como si yo nunca hubiera existido. Y ahora, ahí estaba, invitada a su boda, la boda de mi hermana con mi exnovio. Y lo peor de todo, en la invitación, mi nombre estaba mal escrito. Decía Amber Hayes en lugar de Hayes. Un pequeño detalle que para muchos no significa nada, pero para mí significaba todo. Ni siquiera se molestaron en verificar mi nombre correctamente. Pensé en no ir. Pasé días debatiendo conmigo misma, pero algo dentro de mí, una pequeña chispa de dignidad que aún no se había apagado, me dijo que tenía que estar ahí. No por ellos, sino por mí, para cerrar ese capítulo de una vez por todas, para dejar de ser la sombra y enfrentar la luz que tanto me había cegado durante años. Así que compré un vestido simple, negro y elegante, nada extravagante. Preparé un regalo modesto y me prometí a mí misma que mantendría la compostura. Solo sería un día, unas horas, y luego podría irme y seguir con mi vida. Pero el universo tenía otros planes. El día de la boda amaneció nublado. De esos días donde el cielo parece presagiar que algo malo va a pasar. Conduje durante 40 minutos hasta el lugar del evento. Un salón elegante en las afueras de la ciudad, rodeado de jardines perfectamente cuidados y fuentes de agua. Todo gritaba dinero y sofisticación. Por supuesto, mis padres habían pagado cada centavo. Para Clarisa, nada era demasiado. Llegué 30 minutos antes de la ceremonia. El parqueadero ya estaba lleno de carros caros. Mercedes, BMW, Audi. Yo llegué en mi Honda Civic con un raspón en la puerta trasera. Me sentí fuera de lugar desde el primer segundo. Caminé hacia la entrada principal, donde había un arco decorado con flores blancas y doradas. Había un letrero elegante que decía «Bienvenidos a la boda de Clarisa y Derek». Ni siquiera Derek tenía prioridad en el letrero. Todo era sobre ella. Siempre lo fue.
Entré al salón y busqué la mesa de asignación de asientos. Había tarjetas con los nombres de todos los invitados, indicando en qué mesa debían sentarse. Busqué la mía. Amber Hayes estaba escrita en una tarjeta pequeña, casi escondida entre todas las demás. La tomé y revisé el número de mesa. Mesa 32. Frunció el ceño. Había más de 50 mesas en ese salón, pero la mayoría estaban numeradas del 1 al 30. ¿Dónde estaba la mesa 32? Pregunté a uno de los coordinadores del evento, un joven con traje negro que parecía estar muy ocupado revisando una lista en su tablet. Disculpe, ¿dónde está la mesa 32? Él levantó la vista, me miró de arriba abajo con una expresión confundida y luego revisó su tablet. Sí, mesa 32 está afuera. ¿Afuera? Sí, junto al pasillo lateral, al lado de la zona de servicio. No entendí al principio, pensé que tal vez había un área especial, alguna terraza bonita con vista al jardín, pero cuando salí por la puerta salida que el coordinador me señaló, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. La mesa 32 estaba literalmente afuera del salón principal, en un pasillo estrecho, junto a los cubos de basura. Había una mesa plegable pequeña, con un mantel blanco arrugado y 2 sillas de plástico. No había flores, no había decoración, solo estaba yo y los contenedores de basura a menos de 2 metros de distancia. Me quedé congelada. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Esto era real? ¿De verdad mi propia familia me había sentado ahí? ¿Como si fuera basura? Escuché risas detrás de mí. Me di vuelta y vi a mi madre caminando hacia el salón principal, acompañada de 2 amigas suyas. Me vio. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Y luego, simplemente siguió caminando. Como si no me hubiera visto, como si no existiera. Sentí un nudo en la garganta. Mis manos empezaron a temblar. Quería gritar, quería llorar, quería irme de ahí inmediatamente. Pero algo me detuvo. Una parte de mí, profunda y oscura, quería ver hasta dónde llegaría esta humillación. Quería confirmar lo que siempre había sabido, que para ellos yo no importaba. Me senté en una de las sillas de plástico. El mantel tenía una mancha de café viejo. Podía escuchar el ruido de las cocinas detrás de mí, el choque de platos y las voces de los meseros preparándose para el servicio. Dentro del salón la música suave de violines comenzó a sonar. La ceremonia estaba por empezar. Respiré hondo. Cerré los ojos y me prometí a mí misma que no lloraría. No les daría ese placer. 5 minutos después, escuché pasos acercándose. Abrí los ojos y ahí estaba ella, Clarissa, mi hermana, la novia. Llevaba un vestido de ensueño, blanco puro con detalles de encaje y una cola larga que arrastraba por el suelo. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado en ondas suaves. Su maquillaje era impecable. Se veía como una princesa de cuento de hadas. Se detuvo frente a mí con una sonrisa, pero no era una sonrisa cálida. Era una sonrisa fría, calculada, cruel. «Amber», dijo con una voz suave que no coincidía con la mirada afilada de sus ojos. «¿Veo que encontraste tu lugar?» No respondí, solo la miré fijamente. Ella inclinó la cabeza fingiendo inocencia. «Espero que no te moleste estar aquí. Es que el salón estaba lleno y, bueno, supongo que no cuentas tanto como los demás invitados. Pero igual viniste, así que eso es algo, ¿no?» Cada palabra fue como una puñalada, pero mantuve la compostura. No iba a darle la satisfacción de verme quebrar. «Está bien», dije con voz tranquila. «Estoy acostumbrada». Clarissa rió suavemente. «¿Sí? Siempre has sido buena adaptándote. Eso es admirable, supongo». Se dio vuelta para irse, pero antes de alejarse completamente agregó, sin mirarme. «Por cierto, Derek me pidió que te dijera que te ve bien. Dice que te ves diferente, más madura». Y se fue, dejándome ahí, sola, junto a los cubos de basura, con el corazón destrozado y la dignidad pisoteada. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había guardado silencio durante años. Había tragado humillaciones, desprecios y olvidos. Pero ese día, algo dentro de mí cambió. Ese día decidí que ya no sería invisible. Porque llevaba conmigo
algo que ellos desconocían, un secreto, una verdad, y estaba a punto de salir a la luz. La ceremonia comenzó 15 minutos después. Desde mi posición en el pasillo apenas podía ver nada. Solo escuchaba la música, las voces del oficiante y de vez en cuando los aplausos de los invitados. Era como estar viendo una película desde afuera del cine. Sabía que algo estaba pasando, pero no era parte de ello. Me quedé sentada ahí durante toda la ceremonia, 30 minutos que se sintieron como horas. Los meseros pasaban a mi lado llevando bandejas, algunos me miraban con lástima, otros simplemente me ignoraban. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris, se detuvo y me preguntó si necesitaba algo. ¿Estás bien, señorita? ¿Quieres que te traiga algo de beber? Negué con la cabeza. Estoy bien, gracias. Él miró mi tarjeta de mesa sobre la mesa plegable, luego miró los cubos de basura y frunció el ceño. No dijo nada más, pero vi en sus ojos que entendía la situación. Me dio una palmadita suave en el hombro y siguió su camino. Cuando la ceremonia terminó, los invitados comenzaron a salir del salón principal hacia el área de recepción, que estaba en un jardín cubierto al otro lado del edificio. Las risas y conversaciones llenaron el aire. Vi a mis padres caminando de la barra, sonriendo y saludando a todos. Vi a tíos, primos, amigos de la familia. Algunos me vieron de reojo, pero nadie se acercó. Nadie preguntó por qué estaba allá afuera. Nadie pareció encontrar extraño que la hermana de la novia estuviera sentada junto a la basura. O tal vez sí lo encontraron extraño, pero simplemente no les importó. Esperé otros 20 minutos antes de levantarme. Mis piernas estaban entumecidas de estar sentada tanto tiempo. Caminé lentamente hacia el área de recepción, donde ya habían comenzado a servir los aperitivos. Había mesas elegantes con mantelos dorados, centros de mesa con flores frescas y véndalas encendidas. Había un bar abierto donde la gente pedía champaña y cócteles. Había un fotomatón decorado con luces y accesorios divertidos, donde los invitados se tomaban fotos y reían. Todo era perfecto. Todo era hermoso. Y yo seguía sintiéndome como una intrusa. Me acerqué a una de las mesas de aperitivos y tomé un pequeño canapé de salmón. Justo cuando me lo llevaba a la boca, escuché una voz detrás de mí. Amber. Me di vuelta. Era Derek, mi exnovio, el ahora esposo de mi hermana. Llevaba un sute gris, impecable, y una corbata blanca. Su cabello castaño estaba peinado hacia atrás con gel. Se veía joven, no podía negarlo, pero también se veía incómodo. Amber, dijo, con voz neutral. Escucha, yo solo quería decirte que siento mucho cómo resultaron las cosas. Sé que esto debe ser raro para ti. ¿Raro? Repetí. Es una forma de describirlo. Yo no planeé que pasara así. Clarissa y yo simplemente conectamos. No fue algo que buscáramos. Pasó. Pasó, repetí nuevamente, casi con ironía. Qué conveniente que simplemente pasara 3 semanas después de que rompieras conmigo. Derek se inspiró. Mira, no vine aquí a pelear. Solo quería, no sé, aclarar las cosas, asegurarme de que no haya resentimientos. Lo miré fijamente. ¿No haya resentimientos? Derek, te casaste con mi hermana menor, la Sama que siempre sabías que me había hecho sombra. ¿Y me preguntas si hay resentimientos? Derek se frotó la nuca, claramente incómodo. Tienes razón. Fue una pregunta tonta. Lo siento. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté. Necesitaba saber. ¿Por qué ella? ¿Fue porque es más bonita? ¿Más interesante? ¿Porque mis padres tienen dinero y podrían ayudarte en tu carrera? Derek abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Clarissa apareció de la nada y se colgó de su abrazo. Cariño, te estaba buscando. Tenemos que cortar el pastel en 10 minutos. Luego me miró a mí con esa misma sonrisa fría. Amber, qué bueno que pudiste venir. Espero que estés disfrutando la fiesta desde tu lugar. Derek tosió incómodo. Clarissa, yo solo estaba. No importa, interrumpió ella. Vamos, amor, nos esperan. Y se lo llevó, dejándome ahí nuevamente sola. Pero esta vez, algo dentro de mí hizo clic.
Ya no podía seguir callada, ya no podía seguir siendo la víctima silenciosa. Había algo que ellos no sabían, algo que yo había descubierto 2 semanas atrás y que había estado guardando, sin saber qué hacer con esa información. Verás, cuando recibí la invitación de boda, decidí investigar un poco, no por maldad, sino porque algo en mi interior me decía que había algo extraño en toda esta situación. Contraté a un investigador privado, un hombre llamado Marcus, que un amigo me recomendó. Le pedí que investigara a Derek y a Clarissa, solo para ver si había algo que yo necesitara saber. Lo que Marcus descubrió me dejó helada. Derek no solo había estado saliendo conmigo cuando conoció a Clarissa, también estaba saliendo con otra mujer al mismo tiempo, una mujer llamada Jennifer que vivía en otra ciudad. Y lo peor de todo, Jennifer estaba embarazada, de 6 meses, y el bebé era de Derek. Pero eso no era todo. Marcos también descubrió que Derek tenía deudas enormes, más de $200,000 en préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y un préstamo personal que había tomado para invertir en un negocio que fracasó. Derek estaba desesperado por dinero, y Clarissa, con su familia rica y su estilo de vida lujoso, era la solución perfecta. Tenía pruebas, correos electrónicos, mensajes de texto, fotos, documentos bancarios, todo estaba en una carpeta que llevaba en mi bolso. Una carpeta que pesaba como una bomba. Durante 2 semanas estuve debatiendo qué hacer. ¿Debía decírselo a Clarissa? ¿Debía decírselo a mis padres? ¿O debía simplemente dejar que se casara con un mentiroso y un estafador y que aprendiera la lección por sí misma? Pero después de ser humillada en su boda, después de ser sentada junto a los cubos de basura, después de escuchar sus comentarios crueles y ver cómo todos en mi familia me trataban como si no existiera, tomé una decisión. Iba a revelarlo todo, y lo iba a hacer en el momento perfecto. La recepción continuó como cualquier boda normal. Hubo brindis emotivos de los padres de Derek, discursos graciosos de los padrinos y, por supuesto, el primer baile de los novios. Todo el mundo sacaba sus teléfonos para grabar el momento perfecto en el que Clarissa y Derek bailaban bajo luces brillantes mientras todos aplaudían. Yo me quedé en una esquina, observando, esperando, planeando exactamente cómo y cuándo soltar la bomba. Decidí que el mejor momento sería durante el brindis familiar. Sabía que después del primer baile, mis padres darían un discurso. Era tradición. Y justo después de ese discurso, habría un momento donde otros familiares cercanos podrían decir algunas palabras si querían. Ese sería mi momento. Mientras esperaba, me acerqué al bar y pedí un vaso de agua. Necesitaba mantener la cabeza clara. El bartender, un joven con piercing en la ceja, me sirvió el agua y me miró con curiosidad. ¿Eres familia de la novia?, preguntó. Soy su hermana, respondí. Él levantó la ceja sorprendido. ¿En serio? No sabía que tenía una hermana. Nadie la ha mencionado en toda la noche. Sonreí con amargura. Sí, tiendo a ser olvidable. Lo dudo, dijo con sinceridad. A veces la gente simplemente no sabe ver lo que tiene delante. Sus palabras me tocaron. Fue la primera cosa amable que alguien me había dicho en todo el día. Le di las gracias y me alejé sintiendo un poco más de fuerza en mi resolución. El primer baile terminó con aplausos y vítores. Clarissa y Derek se separaron y caminaron hacia la mesa principal, donde mis padres ya estaban de pie, listos para dar su discurso. Mi padre tomó el micrófono primero. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en este día tan especial para nuestra familia. Hoy celebramos no solo la unión de 2 personas maravillosas, sino también el comienzo de una nueva etapa llena de amor, felicidad y prosperidad. La multitud aplaudió. Mi padre continuó hablando sobre cómo Clarissa siempre había sido una hija perfecta, cómo había logrado todo lo que se propuso, cómo se merecía toda la felicidad del mundo. Ni una sola vez mencionó mi nombre, ni una sola vez reconoció que tenía otra hija. Luego fue el turno de mi madre. Tomó el micrófono con lágrimas en los ojos, claramente emocionada. Clarissa, mi amor. Desde el día que naciste supimos que eras especial. Eres nuestra luz, nuestra alegría, nuestra razón de ser. Verte hoy tan hermosa y tan feliz es el mejor regalo que podríamos recibir. Derek, bienvenido a la familia. Sabemos que harás feliz a nuestra hija y que construirán juntos una vida maravillosa. Más aplausos, más sonrisas, más celebración de la hija perfecta. Cuando mi madre terminó su discurso y estaba por devolver el micrófono al coordinador del evento, di un paso adelante. «Espera», dije en voz alta. «Me gustaría decir algunas palabras también». El salón se quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Vi a Clarissa tensarse.
Vi a mis padres intercambiar miradas confundidas. Vi a Derek palidecer. Caminé hacia el frente, mis piernas temblando, pero mi determinación firme. Tomé el micrófono de las manos de Clarisa, quien me lo entregó con una sonrisa forzada y una mirada que decía, ¿qué estás haciendo? Me paré frente a todos los invitados. Más de 200 personas me miraban, esperando. Buenas noches, comencé. Para quienes no me conocen, soy Amber, la hermana de Clarisa. La hermana que fue sentada junto a los cubos de basura. La hermana que durante toda su vida ha sido invisible para su propia familia. Escuché murmullos en la audiencia. Vi a mis padres levantarse de sus asientos, claramente nerviosos. Pero no estoy aquí para quejarme de eso. Estoy aquí porque hay algo que todos ustedes deberían saber. Algo sobre el esposo. Algo sobre Derek. Derek se puso de pie de golpe. Amber, no hagas esto. ¿No haga qué, Derek? ¿No diga la verdad? ¿No revele quién eres realmente? Clarisa también se levantó. Amber, estás borracha. Siéntate. No he tomado ni una gota de alcohol, dije firmemente, y no voy a sentarme. No esta vez. Saqué la carpeta de mi bolso y la levanté para que todos pudieran verla. Dentro de esta carpeta hay pruebas. Pruebas de que Derek tiene una novia en otra ciudad. Una novia que está embarazada de 6 meses. De su hijo. El salón explotó en murmullos y exclamaciones. Clarisa se quedó congelada, su rostro pasando de la ira al shock en cuestión de segundos. «¡Eso es mentira!», gritó Derek. «Ella está inventando todo». «¿En serio?», dije calmadamente. «Entonces explícame esto». Abrí la carpeta y saqué una foto. Era una imagen de Derek con Jennifer, abrazados frente a una clínica de maternidad. La fecha en la esquina era de hace 3 semanas. Caminé hacia Clarisa y le mostré la foto. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Vi cómo su mundo perfecto comenzaba a desmoronarse. Y eso no es todo, continué. Derek también tiene más de $200,000 en deudas. Deudas que planeaba resolver casándose contigo, Clarisa. Casándose con tu dinero, con el dinero de tus padres. Saqué más documentos, extractos bancarios, correos electrónicos donde Derek le pedía dinero prestado a Jennifer, mensajes de texto donde le decía que solo necesitaba aguantar un poco más hasta que se casara con la tonta millonaria. El silencio en el salón era ensordecedor. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos estaban en shock. Clarisa me arrebató la carpeta de las manos y comenzó a revisar los documentos con manos temblorosas. Sus lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta. Derek intentó acercarse a ella, pero ella lo empujó. «No me acerques», dijo con voz quebrada. «No te atrevas a tocarme». «Clarisa, por favor, déjame explicar». «¿Qué explicar? ¿Que me mentiste? ¿Que me usaste? ¿Que todo esto fue una farsa?» Mis padres finalmente reaccionaron. Mi padre caminó hacia mí con el rostro rojo de rabia. «¿Qué has hecho? ¿Cómo te atreves a arruinar el día de tu hermana?» Lo miré directamente a los ojos. «No arruiné nada, solo le mostré la verdad». Algo que ustedes nunca tuvieron el interés de buscar, porque estaban demasiado ocupados tratándome como basura. Mi madre comenzó a llorar. «Amber, esto es horrible. ¿Por qué harías algo así?» «¿Por qué?», repetí, mi voz elevándose. «¿Por qué? Porque durante 28 años ustedes me ignoraron, me humillaron, me hicieron sentir que no valía nada. Y hoy, en la boda de mi propia hermana, me sentaron junto a los cubos de basura, literalmente. Así que sí, decidí que era hora de que supieran la verdad. No por venganza, sino porque Clarisa merece saber con quién se casó». Clarisa seguía llorando, sus manos cubriéndose el rostro. Sus amigas se acercaron a ella intentando consolarla. Derek intentó seguirla, pero los padrinos lo detuvieron y lo sacaron del salón. Mis padres me miraban con una mezcla de ira y vergüenza, pero por primera vez en mi vida no me importó lo que pensaran. Ya no tenía miedo de su desaprobación. Ya no necesitaba su validación. Mi padre se acercó a mí nuevamente. Esta vez con voz más controlada, pero igual de fría. «Espero que estés feliz», dijo. «Acabas de destruir a tu hermana». No la destruí, la salvé. La salvé de cometer el peor error de su vida, de casarse con un mentiroso y un estafador. ¿Y sabes qué? Si ustedes se hubieran investigado un poco, si hubieran hecho algo más que planear una boda perfecta y aparentar ser la familia ideal, habrían descubierto esto antes, pero no lo hicieron. Porque nunca les importó realmente Clarisa, solo les importó la imagen. Mi madre dio un paso atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. «Eso no es cierto», murmuró. «Amamos a Clarisa. La aman porque es perfecta, porque cumple con todas sus expectativas. ¿Pero qué pasa conmigo?
¿Alguna vez se preguntaron cómo me sentía? ¿Alguna vez les importó que yo también necesitaba amor y atención? Mi padre desvió la mirada. No tenía respuesta. Por primera vez en mi vida lo había dejado sin palabras. Pensé que no, dije con amargura, pero ya no me importa. Vine aquí hoy esperando lo peor, y lo peor fue exactamente lo que recibí. Pero también vine preparada para hacer lo correcto, y lo hice. Me di la vuelta para irme, pero antes de dar un paso, escuché una voz detrás de mí. ¡Espera! Era Clarisa. Había salido del baño, su maquillaje corrido, su vestido arrugado, sus ojos rojos e hinchados. Se veía destrozada, y por un momento sentí una punzada de culpa, pero solo por un momento. Caminó hacia mí lentamente, con pasos inseguros. Cuando estuvo frente a mí, nos miramos en silencio durante varios segundos. Esperaba que me gritara, que me insultara, que me culpara por arruinar su día perfecto. Pero en lugar de eso, dijo algo que nunca esperé escuchar. Gracias. Parpadeé, confundida. ¿Qué? Gracias. Repitió con voz temblorosa. Odio admitirlo. Odio que me hicieras de esta manera, frente a todos. Pero gracias por decirme la verdad. Porque tienes razón. Nadie más lo habría hecho. Ni mamá, ni papá, ni nadie. Todos estaban demasiado ocupados celebrando la boda perfecta como para preguntarse si el novio era la persona correcta. Sus palabras me tomaron completamente desprevenida. Clarisa nunca había sido vulnerable conmigo. Nunca había mostrado debilidad. Siempre fue la hermana fuerte, confiada, perfecta. No lo hice para lastimarte. Dije sinceramente. Lo hice porque, a pesar de todo, sigue siendo mi hermana. Y no podía dejarte cometer ese error. Clarisa asintió lentamente. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. Lo sé. Y siento todo lo que te hice. Todo lo que te dijeron hoy. Lo de la mesa junto a la basura, los comentarios, toda. No tengo excusa. No la tienes. Pero al menos ahora lo reconoces. Ella bajó la mirada. Siempre supe que mamá y papá te trataban diferente, pero nunca hice nada al respecto, porque me convenía, porque mientras más atención me daban a mí, menos tenía que esforzarme. Y eso es horrible. Soy horrible. No eres horrible, dije suavemente. Solo fuiste egoísta, pero todavía puedes cambiar eso. Clarisa levantó la vista, sus ojos llenos de dolor. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Pensé en su pregunta. Pensé en todos los años de dolor, de rechazo, de sentirme invisible. Pensé en el sótano húmedo donde dormía mientras ella tenía un cuarto de princesa. Pensé en las ceremonias de graduación a las que mis padres no asistieron. Pensé en Derek y cómo ella no dudó en quitármelo. Pero también pensé en este momento, en su vulnerabilidad, en su reconocimiento, y me di cuenta que guardar rencor solo me haría daño a mí misma. Creo que con tiempo sí, respondí, pero va a tomar mucho trabajo de tu parte. No puedes simplemente disculparte y esperar que todo esté bien. Tienes que demostrarlo. Clarisa asintió fuertemente. Lo haré, te lo prometo. Nos quedamos ahí paradas, en medio del salón casi vacío, rodeadas de mesas con comida sin tocar y decoraciones que ahora parecían burlonas. La boda perfecta se había convertido en un desastre, pero extrañamente sentía que algo bueno había salido de todo esto. Mi padre se acercó nuevamente, esta vez con una expresión diferente. Ya no había rabia en su rostro, solo cansancio. Amber, necesitamos hablar. Los tres, como familia. Miré a mi madre, quien también se había acercado. Ella tenía los ojos rojos de tanto llorar, y por primera vez en años la vi realmente vulnerable. Tienes razón, dijo mi madre con voz quebrada. Sobre todo, fuimos terribles contigo. Yo fui terrible, y no tengo justificación, solo explicaciones. Malas explicaciones, pero explicaciones al fin. Estoy escuchando, dije con los brazos cruzados. Mi madre respiró a hondo. Cuando naciste, tuve complicaciones. Casi muero en el parto.
Los doctores dijeron que no podría tener más hijos. Y yo te culpé. Sé que es horrible, pero te culpé por arruinar mi cuerpo, por casi matarme, por quitarme la posibilidad de tener más bebés. Y esa rabia se convirtió en resentimiento, un resentimiento que nunca debí proyectar en ti. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Nunca lo supe, nunca nadie me lo había dicho. Pero luego, 5 años después, quedé embarazada de Clarisa. Fue un milagro. Los doctores no podían creerlo. Y cuando nació sin complicaciones, perfectamente sana, sentí que era mi segunda oportunidad. Mi oportunidad de ser la madre que no pude ser contigo. Y en el proceso, te dejé de lado, te hice sentir que no eras importante. Y eso es imperdonable. Mi padre también habló. Yo no tengo la misma excusa. Simplemente seguí el ejemplo de tu madre. Y eso me hace igual de culpable. Quizás peor, porque debí haberme dado cuenta. Debí haberte defendido. Debí haber sido un mejor padre. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Durante tantos años había querido escuchar esto. Había querido que reconocieran el dolor que me habían causado. Y ahora que lo estaban haciendo, no sabía cómo sentirme. No sé si pueda perdonarlos. Dije honestamente. No ahora. No tan rápido. Me hicieron sentir que no valía nada durante casi 20 años. No pueden esperar que eso desaparezca con una disculpa. No lo esperamos. Pero queremos intentarlo. Queremos compensarte. Si nos das la oportunidad. Miré a mi familia, a mis padres, imperfectos y dañados, a mi hermana, quebrada y vulnerable, y me di cuenta que todos éramos humanos, todos cometíamos errores, todos cargábamos con cicatrices. Está bien, dije finalmente, podemos intentarlo, pero con condiciones. Primero, necesito que vayan a terapia, todos, juntos y separados. Segundo, necesito espacio. No voy a venir a las cenas familiares cada semana y fingir que todo está bien. Esto va a tomar tiempo. Y tercero, nunca más me traten como si fuera invisible. Nunca más. Los 3 asintieron. Trato hecho, dijo Clarisa. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la esperanza. Los siguientes días después de la boda fueron extraños. La historia se regó como pólvora entre la familia extendida y los amigos. Algunos me apoyaron, diciendo que hice lo correcto. Otros me criticaron, diciendo que debí manejar la situación en privado. Pero honestamente ya no me importaba lo que pensaran los demás. Derek intentó contactarme varias veces. Me envió mensajes, correos electrónicos, incluso se apareció en mi apartamento una vez. Pero no le abrí la puerta, no tenía nada que decirle. Jennifer, la mujer embarazada, también me contactó. Para mi sorpresa no estaba enojada conmigo. De hecho, me agradeció por exponer a Derek. Yo también merecía saber la verdad, me dijo por teléfono. Él me había prometido que dejaría a Clarisa, que solo se estaba casando con ella por negocios, pero que luego se divorciaría y volvería conmigo. Obviamente era mentira. Le decía lo mejor y corté la llamada. No necesitaba más drama en mi vida. Mis padres cumplieron su palabra. Comenzaron terapia individual y familiar. Al principio fue incómodo. Las primeras sesiones fueron tensas, llenas de silencios largos y acusaciones cuidadosas. Pero lentamente comenzamos a hablar de verdad, a escucharnos, a entendernos. Mi madre me explicó más sobre su resentimiento, sobre cómo la depresión posparto que nunca trató se convirtió en algo más oscuro, sobre cómo proyectó sus propias inseguridades en mí. No justificaba sus acciones, pero al menos entendía de dónde venían. Mi padre admitió que había sido cobarde, que sabía lo que estaba pasando, pero eligió mirar hacia otro lado, porque era más fácil, porque confrontar a mi madre sobre su trato hacia mí habría causado conflictos en su matrimonio, y él valoraba más la paz en casa que mi bienestar. Clarisa fue la que más cambió. Dejó de ser la princesa mimada y comenzó a ver el mundo de manera diferente. Empezó a trabajar en una organización sin fines de lucro que ayudaba a jóvenes en situaciones familiares difíciles. Dijo que quería hacer algo significativo con su vida, no solo vivir de la riqueza de mis padres. Y yo también cambié. Dejé de cargar con el peso de ser invisible.
Dejé de buscar validación en las personas equivocadas. Comencé a valorarme a mí misma. 6 meses después de la boda desastrosa, mi negocio de diseño gráfica despegó. Conseguí un contrato grande con una empresa de tecnología que necesitaba renovar completamente su imagen de marca. El proyecto me pagó más de lo que había ganado en todo el año anterior. Por primera vez en mi vida me sentí exitosa. No porque alguien más lo dijera, sino porque yo lo sabía. Clarisa fue la primera en felicitarme. Me envió flores y una tarjeta que decía: «Siempre supiste brillar. Solo necesitabas darte cuenta». Lloré cuando la leí. Mis padres me invitaron a cenar para celebrar. Fue la primera cena familiar a la que asistía voluntariamente en años. Y aunque todavía había momentos incómodos, también hubo risas genuinas. Hubo conversaciones reales. Hubo conexión. Durante el postre, mi madre me tomó la mano y me miró a los ojos. «Estoy orgullosa de ti», dijo. «Y lamento mucho no habértelo dicho antes. Lamento todos los años que perdimos. Pero quiero que sepas que ahora te veo. Realmente te veo». Las lágrimas corrieron por mi rostro. «Gracias, mamá». No era perfecto. Todavía había días donde los recuerdos dolían. Todavía había momentos donde me sentí insegura, donde la niña invisible dentro de mí gritaba que no era suficiente. Pero ahora tenía herramientas para lidiar con eso. Tenía terapia, tenía apoyo y, lo más importante, tenía amor propio. Un año después de la boda desastrosa, Clarisa organizó una pequeña reunión familiar. No fue nada extravagante, solo una comida en el jardín de la casa de mis padres, con parrillada y juegos de mesa. Me sentaron en la mesa principal, junto a ellos, no en el sótano, no junto a la basura, en el centro. Durante la comida, Clarisa levantó su copa y propuso un brindis. «Quiero hacer un brindis por Amber», dijo, «por la hermana más valiente que conozco, por la mujer que tuvo el coraje de decir la verdad cuando nadie más lo haría, por la persona que me salvó de cometer el peor error de mi vida, y por la familia que finalmente aprendió a valorarla. Te amo, hermana». Todos brindaron, mis padres, mis tíos, mis primos, y yo sonreí, una sonrisa genuina, no forzada, porque finalmente, después de tantos años, ya no era invisible. Finalmente era vista. Finalmente importaba. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de lo que hice en esa boda. Sé que algunos dirían que fui cruel, que elegí el peor momento posible, pero la verdad es que no había momento correcto. Si le hubiera dicho a Clarisa en privado, probablemente no me habría creído. Habría corrido donde Derek, él habría inventado alguna excusa, y se habrían casado de todas formas. A veces la verdad duele. A veces tiene que doler para que realmente signifique algo. Aprendí que no puedes vivir tu vida esperando que las personas cambien. No puedes esperar que tus padres de repente te vean, que tu hermana de repente te respete, que el mundo de repente te valore. Tienes que valorarte tú primero. Tienes que verte tú primero. Y cuando lo hagas, cuando realmente te pares firme en tu propia valía, los demás no tendrán otra opción que notarlo también. Aprendí que el perdón es complicado. No es algo que das una sola vez y listo. Es un proceso. Algunos días perdono a mi familia completamente. Otros días, la rabia vuelve. Y eso está bien, porque los sentimientos no son lineales. La sanación no es una línea recta. Y aprendí que a veces, la persona que necesita salvarte eres tú misma. Nadie más puede hacerlo. Nadie más va a pelear tus batallas. Nadie más va a defender tu valor. Tienes que hacerlo tú. Hoy, 3 años después de esa boda desastrosa, mi vida es completamente diferente. Mi negocio está prosperando, tengo amigos reales que me valoran. Tengo una relación con mi familia que, aunque no es perfecta, es honesta. Y lo más importante, tengo paz. Clarisa está en una nueva relación ahora con un hombre genuinamente bueno que la trata con respeto. Están tomando las cosas con calma, sin apuros. Ella dice que esa experiencia con Derek le enseñó a no conformarse con menos de lo que merece, y yo estoy orgullosa de ella. Mis padres siguen en terapia, siguen trabajando en sí mismos, y aunque nunca podrán borrar el pasado, están haciendo el esfuerzo de crear un mejor futuro, y eso es todo lo que puedo pedir. En cuanto a mí, aprendí que ser invisible no era mi destino. Era una elección que otros hicieron por mí durante mucho tiempo. Pero ahora yo soy quien elige, y elijo ser vista, elijo ser escuchada, elijo importar. Y si hay algo que quiero que entiendas de esta historia, es esto. Si te sientes invisible,
si sientes que no importas, si sientes que nadie te ve, empieza por verte tú. Empieza por reconocer tu propio valor, porque una vez que lo hagas, una vez que realmente te pares firme en quién eres, el mundo no tendrá otra opción que dejar de ignorarte. No será fácil. Habrá momentos donde querrás rendirte. Habrá momentos donde la voz en tu cabeza te dirá que no eres suficiente, que no mereces ser visto, que es más fácil permanecer en las sombras. Pero no lo hagas. Pelea. Levanta la voz. Di tu verdad. Incluso si tiemblas mientras lo haces, incluso si tienes miedo, incluso si estás solo. Porque al final, la persona más importante que necesita verte eres tú. Y una vez que lo hagas, todo cambia. Si esta historia te tocó, suscríbete para más historias que te harán sentir algo real.